La noticia ha caído como una bomba silenciosa en los pasillos de palacio, una de esas que no hace ruido pero cuya onda expansiva lo destroza todo. Se dice que la princesa Ana acaba de comunicar un mensaje que ha dejado a los príncipes William y Harry completamente devastados, rotos. El rey Carlos, consciente de que su salud entraba en un terreno peligroso, tomó una última y crucial decisión antes de que fuera demasiado tarde. Una decisión que no tiene que ver con el poder o la corona, sino con el mayor fracaso de su vida. Para entenderla, hay que mirar más allá del monarca y ver al padre que agoniza observando la guerra abierta entre sus dos hijos. Un hombre que al final de sus días ha comprendido que la corona pesa mucho, sí, pero los remordimientos pesan más. Por eso eligió a su hermana, la única persona capaz de transmitir una orden con la frialdad de un cirujano y el peso de una súplica final. Un mensaje que no pide obediencia, sino un imposible, la reconciliación. Pero, ¿qué clase de última voluntad es tan terrible que puede devastar por igual al heredero y al exiliado? ¿Qué les ha pedido su padre que es, a la vez, una petición de amor y una condena? Vamos a descubrir la decisión que amenaza con salvar a la familia o destruirla para siempre. La noticia ha caído como una bomba silenciosa en los pasillos de palacio, una de esas que no hace ruido pero cuya onda expansiva lo destroza todo por dentro. Se dice, se susurra entre el personal que finge no escuchar, que la princesa Ana acaba de comunicar un mensaje. Un mensaje que ha dejado a los príncipes William y Harry completamente devastados. No tristes, no enfadados, devastados. Una palabra terrible, final, que sugiere que algo se ha roto para siempre. El rey Carlos, consciente de que su salud entraba en un terreno incierto y peligroso, tomó una última y crucial decisión antes de que las cosas empeoraran. Y para comunicársela a sus hijos, a esos dos hombres que son el futuro y la herida abierta de su reinado, eligió a su hermana. Sé lo que estaréis pensando. ¿Otra crisis en la casa Windsor? ¿Más drama familiar? Oh, no, no, no. Bueno, sí, pero esto es diferente. Esto no es un titular pasajero ni un capítulo más en la Guerra Fría entre los hermanos. Esto tiene el peso de una última voluntad, el eco de una sentencia dictada desde el lecho de un hombre que se enfrenta a su propia mortalidad. La maquinaria del poder, siempre tan preocupada por la imagen y el protocolo, se ha detenido por un instante para hacer frente a algo mucho más visceral, el miedo de un padre a dejar tras de sí un legado de cenizas. La decisión del rey no fue consultada con sus ejércitos de consejeros, no fue una estrategia de relaciones públicas para calmar las aguas. Fue, según los pocos que saben algo, un acto puramente personal, casi desesperado, un intento final por reparar lo que él mismo quizás ayudó a romper, y la elección de la mensajera lo dice todo. No eligió a Camilla, la mujer que podría haber suavizado el golpe, eligió a Ana. La princesa de hierro, la mujer pragmática que desprecia el sentimentalismo y que nunca ha tenido paciencia para el drama. Su presencia garantizaba que el mensaje no se perdiera en un mar de lágrimas, sino que cayera con la precisión y la frialdad de un bisturí. Así que la pregunta no es solo qué les dijo, sino por qué esa verdad, entregada por esa mujer, fue capaz de demolerlos de esa manera. ¿Qué clase de petición puede destrozar por igual al heredero que lo ha sacrificado todo por la corona y al exiliado que ha huido para salvarse de ella? La respuesta yace en el corazón de un rey que se ha dado cuenta, quizá demasiado tarde, de que el mayor peso no es el de la corona, sino el de los remordimientos. Vamos a adentrarnos en los muros de palacio para descubrir la decisión que ha sacudido los cimientos de la monarquía, una última voluntad que es a la vez una petición de amor y una condena. Imagínate la escena. Para entender lo que está pasando, no puedes pensar en el Palacio de Buckingham como un edificio, ni siquiera como un hogar. Tienes que verlo como un organismo vivo, un laberinto de venas y arterias por las que no corre sangre, sino algo mucho más volátil, la información. Los pasillos no son solo pasillos,
Son canales neuronales por los que viajan a la velocidad de la luz, el protocolo, la ansiedad y sobre todo el chisme. Cada sirviente que pule la plata, cada guardia que permanece inmóvil durante horas, cada asistente que organiza una agenda imposible. No son empleados, son sensores. Son un par de oídos, un par de ojos, registrando cada suspiro, cada puerta que se cierra con demasiada fuerza, cada mirada que dura un segundo más de lo debido. Y en las últimas semanas, todos esos sensores, todos esos oídos han captado la misma frecuencia, el mismo zumbido constante y subterráneo, la preocupación por la salud del rey. No se habla de ello abiertamente. Claro que no. Aquí todo es un teatro. Las sonrisas están perfectamente ensayadas, las reverencias son impecables, la rutina diaria sigue su curso con una precisión militar. Pero el aire es diferente. Está cargado de una electricidad estática, de un miedo silencioso a lo que nadie se atreve a nombrar. Se perciben las conversaciones que se cortan en seco cuando alguien importante entra en la habitación. En los médicos que entran y salen por puertas traseras, con rostros que no revelan nada y por eso mismo lo revelan todo. La maquinaria del poder, esa bestia perfectamente engrasada que ha sobrevivido a guerras, abdicaciones y escándalos, parece perfecta desde fuera. Es un espectáculo de disciplina y tradición diseñado para proyectar una imagen de estabilidad inquebrantable, pero por dentro, en sus engranajes más profundos, algo chirría, y ese chirrido es el miedo. El miedo a lo desconocido, a la transición, al vacío que deja un monarca debilitado. La corona no puede permitirse parecer vulnerable, y sin embargo, la vulnerabilidad humana de un solo hombre amenaza con gripar todo el sistema. Cada miembro del personal lo sabe, lo sienten en los huesos. Y por eso, cuando la princesa Ana fue convocada y luego salieron las noticias de las llamadas a los príncipes, el zumbido se convirtió en una alarma ensordecedora que solo ellos podían oír. Porque en un lugar donde el silencio está lleno de significado, la noticia de una última voluntad no es un asunto familiar, es el presagio de un terremoto. Para entender la brutalidad de esta decisión, primero hay que hacer algo que la monarquía nunca permite, hay que entender al hombre. Hay que quitarle la corona, el uniforme, despojarlo de los títulos y de los siglos de historia para ver lo que queda debajo. Y lo que queda es Carlos, el padre roto. Durante toda su vida ha sido el heredero en espera, una figura definida por su futuro, no por su presente. Y ahora que ese futuro ha llegado, se encuentra cara a cara con una verdad devastadora. El poder no puede arreglarlo todo, no puede remendar un corazón roto, y mucho menos dos. Imagina lo que ha sido su vida. Ha visto cómo su propia familia se rompía en 1000 pedazos, no en privado, como le ocurre al resto de los mortales, sino delante de todo el mundo. Cada pelea, cada infidelidad, cada lágrima se convirtió en un espectáculo global. Él fue uno de los protagonistas de la tragedia que marcó a sus hijos para siempre, la guerra pública entre él y Diana. Y ahora, como un eco terrible de la historia, ve cómo esa misma dinámica de conflicto y resentimiento se repite, magnificada, entre sus propios hijos. Es una especie de karma monárquico, una herida que se niega a cicatrizar y que pasa de una generación a otra. Un hombre así, al final de su vida, se da cuenta de una cosa. Se da cuenta de que la corona, con todo su brillo y su poder, pesa mucho, sí, pero los remordimientos pesan infinitamente más. Son un lastre invisible que te hunde lentamente, y su mayor remordimiento, la espina que lleva clavada en el alma, tiene nombre y apellido: la guerra abierta entre William y Harry. No es solo una disputa familiar, es su fracaso más personal y más público. Es la prueba viviente de que, a pesar de ser rey, no pudo proteger a su propia familia del mismo veneno que la destruyó hace 30 años. Por eso, esta última voluntad no es una estrategia política. Es el último intento de un hombre por reescribir el final de su propia historia.
No quiere ser recordado como el rey que presidió la desintegración final de la casa de Windsor. Quiere, como cualquier padre, morir en paz. Pero para él, la paz tiene un precio muy alto, la reconciliación de sus hijos, una reconciliación que él mismo sabe que es casi imposible. Y es precisamente esa desesperación, ese saber que está pidiendo un milagro, lo que convierte su petición en una carga tan insoportable para sus hijos. Les está legando no solo un reino, sino también la responsabilidad de sanar una herida que él mismo ayudó a crear. Y entonces surge la pregunta clave: ¿por qué Ana? De entre todas las piezas del ajedrez real, ¿por qué elegir a la torre la pieza más directa y menos sutil? La respuesta es tan lógica que asusta. Carlos, en su momento de máxima vulnerabilidad, hizo un cálculo de una frialdad absoluta. Sabía que este mensaje, esta petición imposible, no podía ser entregado por un consejero de palacio. Sería visto como una maniobra política, una orden de la institución, y Harry lo habría rechazado de plano. Tampoco podía enviarlo a través de Camilla. Su presencia en esta ecuación es demasiado compleja, demasiado cargada de historia y de dolor. Habría sido como echar sal en una herida abierta. Number. Necesitaba a alguien de la familia, alguien con autoridad incuestionable, pero sin el peso emocional que pudiera enturbiar el mensaje, que pudiera convertir una orden en un ruego o una súplica en un chantaje. Necesitaba un instrumento de pura voluntad. Y ese instrumento es la princesa Ana, la mujer que heredó la disciplina de su padre y el sentido del deber de su madre. La princesa que nunca ha tenido tiempo para tonterías, que considera el drama una pérdida de tiempo y la autocompasión una debilidad. Y si hay algo para lo que no tiene paciencia, es para el melodrama de sus sobrinos, cosa que no me extraña, la verdad. Ella ve el conflicto no como una tragedia familiar, sino como un fallo en el sistema, una distracción ineficiente que daña la marca de la empresa familiar. Enviarla a ella fue un acto de genialidad estratégica. Su presencia despoja al mensaje de cualquier sentimentalismo. Con Ana no hay negociación, no hay un abrazo de consuelo después de la mala noticia. Hay un mensaje que debe ser entregado, y punto. Ella era la única capaz de transmitir una orden con la precisión de un láser y la frialdad de un cirujano. No iba a suplicar, ni a rogar, ni a apelar a sus sentimientos. Iba a comunicar una directriz del comandante en jefe. Y esa neutralidad forzosa es, paradójicamente, lo que hace que el mensaje sea tan brutal, porque al no haber espacio para la emoción, solo queda el peso crudo de las palabras del rey. Menudo papelón le tocó. Ser a la vez la hermana leal, la tía implacable y el martillo de la voluntad de un rey moribundo. Vamos a retroceder un momento porque para entender por qué esta petición es una bomba hay que entender la herida. La ruptura entre William y Harry no es una simple pelea de hermanos. Sería un insulto llamarla así. No se pelearon por un juguete, ni por dinero, ni por una rivalidad pasajera. Lo que hay entre ellos es un cisma profundo, casi geológico, una falla tectónica nacida del epicentro de la mayor tragedia de sus vidas, la muerte de su madre. Ese día, en ese túnel de París, no solo murió Diana, murió también la infancia de 2 niños y con ella el pegamento que los mantenía unidos. A partir de ahí, sus caminos se separaron de forma brutal, aunque durante años no nos diéramos cuenta. Son, en el fondo, 2 niños rotos que nunca supieron cómo arreglarse, porque la maquinaria que los rodeaba no estaba diseñada para sanar, sino para continuar, para mantener las apariencias. Y cada uno eligió una estrategia de supervivencia distinta. William, el heredero, entendió que su dolor era secundario frente a su deber. Se refugió en la rigidez de la institución, en el protocolo, en la predictibilidad de una vida al servicio de la corona. Se construyó una armadura con las reglas que su madre tanto odiaba, porque esa armadura le daba un propósito y lo protegía del caos de sus propias emociones. Harry, el repuesto, eligió el camino contrario.
Al no tener el peso del trono sobre sus hombros, tuvo la libertad, o la maldición, de sentirlo todo. Su dolor nunca encontró acomodo en los fríos pasillos de palacio. Se rebeló, buscó salidas y finalmente huyó para intentar salvarse. Huyó de la institución que en su mente era cómplice de la muerte de su madre y que amenazaba con devorar a su propia familia. 2 hermanos, 2 traumas, 2 respuestas opuestas a la misma herida. Uno se convirtió en el guardián de la jaula dorada, el otro en el prisionero que logró escapar. Y ahora su padre, el hombre que también fue protagonista de esa tragedia original, les pide que olviden todo eso, que ignoren los años de resentimiento, las acusaciones públicas, el dolor enquistado. Les pide que finjan que la armadura no existe y que la huida nunca ocurrió. Les pide que vuelvan a ser simplemente hermanos. Muy bonito, sí, señor. Es como pedirle a 2 soldados de bandos opuestos que se den un abrazo en medio del campo de batalla, mientras las bombas siguen cayendo a su alrededor. Es una petición que ignora la profundidad de la herida y por eso mismo la hace sangrar todavía más. Aquí es donde la historia pasa del rumor a la acción. Fuentes de palacio, esas voces anónimas que lo ven todo, aseguran que la conversación, o más bien las conversaciones, fueron breves, casi telegráficas. La princesa Ana, fiel a su estilo, no perdió el tiempo en formalidades ni en charlas triviales. Con su característica eficiencia, cogió el teléfono. Una llamada a William, el futuro rey, probablemente interceptada en medio de una agenda imposible de deberes de Estado. Y otra llamada transatlántica a Harry, en California, probablemente despertándolo en mitad de la noche. El mensaje en ambas fue idéntico, preciso y sin adornos. Debían estar disponibles para escuchar un mensaje de su padre, un mensaje que ella, y solo ella, les transmitiría. Y aquí está el detalle clave. No fue una invitación. No fue un ¿os vendría bien hablar en algún momento? No. Fue una citación, una orden envuelta en el fino papel de seda del protocolo real. El tipo de llamada que no se puede ignorar, que no se puede posponer, una llamada que, viniendo de Ana, significaba que la situación era grave, porque Ana no se moviliza por nimiedades. Su intervención es el equivalente monárquico a encender la luz roja de emergencia en el tablero de control. Y ambos hermanos, a pesar de la distancia y las diferencias, conocen ese código a la perfección. Los que estaban cerca en el lado de Londres dicen que la atmósfera se volvió eléctrica. La tensión, aseguran, se podía cortar con un cuchillo. El personal caminaba de puntillas. Las miradas se cruzaban con una mezcla de miedo y expectación. La gente estaba literalmente flipando. Porque sabían que estaban presenciando un momento histórico, uno de esos puntos de inflexión que definen el futuro de la corona, y al otro lado del mundo, en Montecito, podemos imaginar una reacción similar. Una llamada de la tía Ana en mitad de la noche solo puede significar 2 cosas, o una catástrofe o una orden. Y en esta familia a menudo son la misma cosa. La maquinaria se había puesto en marcha, y los 2 príncipes, uno atrapado en su deber y el otro en su libertad, se encontraron de repente en la misma posición, esperando, impotentes, el veredicto final de su padre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde toda la tensión acumulada finalmente explota. Según los que pudieron escuchar fragmentos de la conversación, o más bien, los que pudieron interpretar el silencio sepulcral que siguió a la llamada, Ana no se anduvo con rodeos, no hubo preámbulos, no hubo un intento de suavizar la noticia. Entregó el mensaje con la eficiencia que la caracteriza. El rey, su padre, exigía y la palabra usada, al parecer, fue exigir en su forma más pura y dura que sus 2 hijos hicieran las paces, de forma inmediata y sin condiciones. Que dejaran sus diferencias a un lado de una vez por todas y presentaran un frente unido. La petición era, en esencia, un borrón y cuenta nueva, un reseteo forzoso de años de dolor, acusaciones y distancia.
Carlos no pedía que hablaran, que negociaran, que fueran a terapia. Pedía que actuaran, que cumplieran con su papel y pusieran fin al espectáculo que estaba dañando la institución. Pero aquí viene el giro, la pequeña obra maestra de la diplomacia o, si lo prefieres, de la manipulación emocional. Aunque la esencia del mensaje era una orden, casi un decreto real, la princesa Ana tuvo la inteligencia de enmarcarlo de otra manera. No lo presentó como una exigencia, sino como una petición educada del rey. Una frase maravillosa, ¿no crees? Una petición educada. Es una construcción lingüística típicamente británica, una forma de decir algo terrible con una sonrisa y una taza de té en la mano, porque todos los implicados sabían perfectamente lo que significaba. No era una petición que se pudiera rechazar. Era una orden disfrazada de ruego, lo cual la hace infinitamente más poderosa. Es un movimiento de ajedrez brillante, porque apela a dos frentes a la vez, al deber de un súbdito hacia su rey y al deber de un hijo hacia su padre enfermo. Rechazarla no sería un acto de desobediencia, sería un acto de crueldad. Y así, con 5 palabras, Carlos, a través de Ana, acorraló a sus hijos. Les entregó una petición con el peso insoportable de una última voluntad. Ahora vamos a hacer un ejercicio de empatía. Imagina ser William. Por un momento, olvida los palacios y los títulos y piensa en el hombre, el heredero, el que se ha quedado, el que ha aguantado cada escándalo, cada crisis, cada titular, el que ha apretado los dientes y ha seguido adelante, cumpliendo con su deber mientras veía cómo su hermano, al otro lado del mundo, lanzaba bombas mediáticas contra la misma institución a la que él ha jurado proteger. Él es el pilar, el ancla. Y ahora, esa petición educada de su padre cae sobre sus hombros con el peso de 1000 años de historia. Para él, la petición de Carlos no es solo un deseo familiar, es mucho más complejo, es una orden que afecta directamente a la estabilidad del Estado. Él, como futuro rey, sabe que una monarquía dividida es una monarquía débil. Sabe que la imagen de unidad es crucial para la supervivencia de la corona en el siglo XXI. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente pragmático, la petición de su padre tiene todo el sentido del mundo. Es lo que se debe hacer. Es lo correcto para la institución. Y William es, por encima de todo, un hombre de la institución. Pero aquí es donde el hombre choca con el príncipe, porque debajo del uniforme y del protocolo sigue estando el hermano mayor, el hermano que se sintió traicionado, abandonado, atacado públicamente, el que tuvo que soportar acusaciones de racismo contra su familia y ver cómo se aireaban conversaciones privadas. Pedirle que olvide todo eso, que simplemente ponga la otra mejilla por el bien de la corona, no es pedirle un acto de deber, es pedirle un acto de anulación personal. Es pedirle que sacrifique su propio dolor, su propia dignidad en el altar de la monarquía. Se sintió, dicen los que interpretan, los silencios de palacio completamente atrapado entre su deber como hijo y futuro rey y el dolor profundo y enquistado de un hermano traicionado. Es la encrucijada perfecta, una situación sin salida en la que cualquier decisión es una pérdida. Si obedece, traiciona sus propios sentimientos y valida, en cierto modo, las acciones de su hermano. Si se niega, desobedece la última voluntad de su padre enfermo y pone en riesgo la estabilidad que tanto se ha esforzado en mantener. Es la jaula dorada en su máxima y más cruel expresión. Un prisionero de su propio destino, obligado a elegir entre 2 tipos de sufrimiento. Ahora, crucemos el océano Atlántico y pongámonos en la piel de Harry. Él no recibe la llamada en medio de una reunión de Estado. La recibe probablemente en su casa de California, un santuario que ha construido precisamente para escapar del mundo que ahora llama a su puerta. Está a miles de kilómetros, intentando construir una nueva vida, una nueva identidad, lejos de la maquinaria que, según él, casi destruye a su mujer y a él mismo. Y de repente, el pasado, en la voz seca y pragmática de su tía, vuelve para llevárselo todo por delante.
Para Harry, esta petición educada no suena a deber ni a reconciliación, suena a trampa, suena a la misma vieja táctica de la institución, ignorar el problema de fondo y centrarse en la imagen. Para él, esta petición es un borrón y cuenta nueva sin haber pedido perdón, sin haber reconocido el daño. En su mente, lo que escucha no es por favor, haz las paces con tu hermano, sino algo mucho más siniestro. Escucha, olvida el dolor que te causamos. Olvida tus acusaciones, olvida tus lágrimas, olvida el acoso mediático, olvídalo todo, porque ahora, con el rey enfermo, nos conviene que vuelvas al redil y sonrías para la foto. Desde su perspectiva, aceptar esta petición sería una traición a sí mismo, sería invalidar toda su lucha, todo el camino que ha recorrido para sanar. Él no huyó de su hermano, huyó de un sistema que, según él, lo estaba asfixiando. Y ahora, ese mismo sistema, usando a su padre moribundo como el más poderoso de los emisarios, le pide que regrese sin que nada haya cambiado. Es una demanda imposible. Le piden que elija entre su padre y su propia salud mental. Le piden que sacrifique su verdad por la paz de su padre. Y ahí reside su tragedia. Al igual que William, él también se encuentra atrapado. Si acepta, se traiciona a sí mismo y a todo lo que ha defendido. Se convierte en un hipócrita a los ojos del mundo y, lo que es peor, a sus propios ojos. Si se niega, se convierte en el hijo cruel que le negó a su padre su último deseo. Se convierte, a ojos de la institución y de medio mundo, en el villano definitivo de esta historia. Para él, la petición no es una oportunidad de paz, es la jugada final de una partida de ajedrez en la que, haga lo que haga, está condenado a recibir el jaque mate. Pero la cosa no termina ahí. Si pensabais que la petición educada era el final de la conversación, estáis subestimando la astucia de la maquinaria. La princesa Ana, como buena mensajera, no se detuvo en la parte emocional. Después de la petición, vino la advertencia. Según las mismas fuentes, dejó meridianamente claro que el rey Carlos no lo veía como una simple riña familiar que se pudiera solucionar con el tiempo. La visión del rey, transmitida por Ana, era mucho más apocalíptica. Él considera que la relación de sus hijos, su guerra fría, no es un asunto privado, es el pilar maestro que sostiene, o que puede destruir, a toda la familia real. La fractura entre ellos es una grieta que recorre los cimientos del palacio, amenazando con derribarlo todo. Es más, se dice que Ana usó una frase que lo cambió todo, una frase que elevó la petición de la esfera familiar a la de la seguridad nacional. Les comunicó que su padre lo consideraba un asunto de vida o muerte para la corona. Analicemos esto por un momento. Vida o muerte no es una exageración dramática, es un cálculo político. Es la admisión por primera vez de que la institución es vulnerable, de que la enemistad de dos príncipes puede ser el virus que acabe con 1000 años de historia. Es el reconocimiento de que la monarquía, en la era de la opinión pública y las redes sociales, ya no se sostiene solo por derecho divino, sino por la percepción de unidad y estabilidad. Y con esa frase, la petición dejó de ser una petición, se convirtió en un ultimátum velado. Ya no se trataba de hacer feliz a un padre enfermo, se trataba de la supervivencia de la institución. El mensaje implícito era brutalmente claro: haced las paces no por mí, sino porque si no lo hacéis arrastraréis a toda la casa con vosotros al abismo. De repente, la responsabilidad que les cayó encima ya no era solo personal, era histórica. Carlos no solo les pidió que se perdonaran, les exigió que salvaran a la monarquía de sí mismos. Y esa, amigos, es una carga que podría aplastar a cualquiera, sea príncipe o plebeyo. La partida de ajedrez había subido de nivel, y ahora no solo estaba en juego la relación entre ellos, sino el futuro de la corona. Y claro, mientras el drama de alto nivel se cuece en los despachos, el salseo entre el personal de palacio está por las nubes. Porque ellos son el coro griego de esta tragedia, los que lo ven todo, lo oyen todo y lo interpretan a su manera. Las cocinas, los establos, las salas de guardia.
Todo es un hervidero de teorías y especulaciones. La información oficial es nula, así que el vacío se llena con la mejor y más antigua forma de comunicación humana: el chisme. Y el chisme, amigos, tiene dos versiones principales en esta historia. La primera versión, la más cínica y, para qué engañarnos, la más extendida, es la política. Se habla de que la petición del rey no tiene nada de paternal, que es un intento desesperado por limpiar la imagen de la monarquía antes de que sea demasiado tarde, un movimiento de control de daños. Con un rey enfermo y una opinión pública cada vez más dividida, la imagen de dos hermanos enfrentados es, sencillamente, insostenible. Es una debilidad que los enemigos de la corona pueden explotar. Según esta teoría, la última voluntad de Carlos no es más que una estrategia de marketing, puro rebranding familiar para asegurar que la transición a William sea lo más suave posible. Una jugada maestra para proteger la firma, como la llamaba el duque de Edimburgo. Pero luego está la otra versión, la más humana, la más íntima, la que se susurra en voz más baja. Y es que todo esto no es más que un acto de profundo egoísmo. Un acto de egoísmo de un hombre que, enfrentado a su final, no quiere morir con la conciencia de haber dejado una familia rota, que no puede soportar la idea de que su legado no sea el de un rey, sino el de un padre fracasado. Según esta versión, a Carlos no le importa tanto la corona como su propia paz mental. Quiere arreglar en su lecho de muerte lo que no supo o no pudo arreglar en vida, y para ello está dispuesto a poner sobre sus hijos una presión emocional insoportable. ¿Cuál de las dos es la verdad? ¿Es un cálculo político o una súplica egoísta? Probablemente, como casi siempre en estas historias, sea una mezcla de las dos cosas. Un deseo personal que, casualmente, se alinea a la perfección con las necesidades de la institución. Sea como sea, las apuestas están abiertas. Y en los pasillos de palacio cada uno elige su bando, esperando ver quién cede primero en esta guerra de voluntades. Pero, a ver, seamos honestos por un momento. Es muy fácil ser cínicos. Es fácil hablar de estrategias, de imagen, de egoísmo, pero si rascamos debajo de la corona, si quitamos las capas de política, de protocolo y de salseo mediático, ¿qué es lo que queda en el fondo? ¿Cuál es el núcleo puro y duro de esta historia? Lo que queda es algo mucho más simple y, a la vez, infinitamente más complejo. Lo que queda es la súplica de un padre enfermo a sus hijos. Despojemos a Carlos de su título de rey. Olvidemos por un instante que es el soberano del Reino Unido. Pensemos en él solo como un hombre, un padre de 70 y tantos años que se enfrenta a la etapa más incierta de su vida, un hombre que ve cómo se le acaba el tiempo. Y cuando el tiempo se acaba, las prioridades cambian. Las ambiciones palidecen. Las viejas rencillas parecen triviales, y solo importa una cosa: el legado. No el legado histórico, sino el humano. Y en ese momento, lo único que desea, con una desesperación que probablemente no ha sentido nunca, es ver a las dos personas que más quiere en el mundo dejar de hacerse daño. Quiere ver a sus hijos, a esos dos niños que una vez caminaron juntos detrás del ataúd de su madre, volver a mirarse a los ojos sin odio. No por la corona, no por el público, simplemente por él. Porque un padre no puede descansar en paz sabiendo que la herida que él no pudo curar seguirá supurando mucho después de que él se haya ido. Este gesto, esta petición imposible, puede ser visto como una manipulación, como un chantaje emocional. Y probablemente tenga algo de eso. Pero también es, quizás, el gesto más genuinamente humano que le hemos visto en años. Es la rendición de un rey ante una fuerza mucho más poderosa que cualquier monarquía, el amor de un padre. Es el reconocimiento implícito de que ha fracasado en lo más importante, y esta es su última y patética oportunidad de arreglarlo. Y esa vulnerabilidad, esa cruda necesidad paternal, es lo que hace que su petición sea tan increíblemente difícil de ignorar,
porque no apela al deber de los príncipes, sino a la compasión de los hijos. Y aquí llegamos al núcleo del problema, al corazón del conflicto, que es tan profundo que parece irresoluble. La realidad, la triste y cruda realidad, es que William y Harry ya no viven en el mismo mundo. Ni siquiera en el mismo universo. Han evolucionado en direcciones tan opuestas que ya no comparten un lenguaje común para entenderse. Su padre les pide que hablen, pero es que ya no saben cómo. Se han convertido en los embajadores de dos filosofías de vida completamente antagónicas, dos planetas que giran en órbitas incompatibles. William vive en el planeta del deber. Es un mundo frío, rígido y ordenado, gobernado por una ley fundamental. El individuo se sacrifica por la institución. En su universo, los sentimientos personales, el dolor, el trauma, son irrelevantes. Son un lujo que un futuro rey no puede permitirse. Lo único que importa es la continuidad, la estabilidad. El show debe continuar. Para él, perdonar a Harry no es un acto emocional, es un acto de Estado. Es una decisión pragmática por el bien mayor de la corona y no entiende por qué su hermano no puede ver las cosas de la misma manera, con la misma lógica implacable. Harry, por otro lado, ha emigrado al planeta de la terapia, un mundo moderno, californiano, donde la ley fundamental es exactamente la contraria. El individuo debe sanar sus heridas por encima de todo. En su universo, la autenticidad personal es el valor supremo. Ignorar el trauma, reprimir el dolor por el bien de una institución que él considera tóxica, es el mayor de los pecados. Para él, una reconciliación sin un reconocimiento previo del daño, sin una disculpa sincera, no es una reconciliación, es una farsa, es una traición a sí mismo y a todo el trabajo que ha hecho para sanar. Y en medio de estos dos mundos, de estas dos galaxias separadas por un abismo de ideología y dolor, se encuentra el rey Carlos, y les está pidiendo que construyan un puente, que unan el deber con la terapia, el sacrificio con la autenticidad, la institución con el individuo. Les está pidiendo, en esencia, que fusionen dos universos paralelos. Claro que sí, guapi. Es una petición tan monumental, tan fundamentalmente imposible, que casi parece una broma cruel. No se trata de que no quieran perdonarse. Se trata de que, llegados a este punto, sus propias identidades se han construido sobre los pilares de su separación. Ceder, para cualquiera de los dos, no es solo hacer las paces con el otro, es renunciar a ser quienes son. Y así, después de todo el análisis, después de entender las motivaciones, las heridas y las presiones, llegamos al momento presente. Y ahora, la pelota está en su tejado. En el tejado de William, en Londres, y en el de Harry, en California. La decisión final ya no la tiene el rey, ni la princesa Ana, ni la maquinaria de palacio. La tienen ellos. Dos hombres, dos hermanos, dos mundos enfrentados a una elección imposible. Todo se reduce a una sola pregunta, una pregunta que flota sobre ellos como una espada de Damocles. ¿Qué pesará más? ¿Pesará más la última voluntad de un padre moribundo, con toda la carga de culpa y compasión que eso conlleva? ¿O pesará más el dolor crudo y real de años de traiciones, de palabras no dichas y de heridas que nunca se cerraron? Es una batalla titánica entre el pasado y el futuro, entre la lealtad familiar y la autopreservación. No hay una respuesta fácil, no hay un camino correcto. Cada opción es un sacrificio, cada elección es una renuncia. William tiene que decidir si su deber hacia la corona incluye pisotear su propio dolor. Y Harry tiene que decidir si su camino hacia la sanación incluye darle la espalda a su padre en su momento de mayor necesidad. Elijan lo que elijan, su decisión tendrá consecuencias que van mucho más allá de su relación personal. Su respuesta no solo les afectará a ellos, a sus esposas, a sus hijos, no. Su decisión escribirá, para bien o para mal, el próximo capítulo de la historia de la monarquía británica.
Y el mundo entero está mirando, conteniendo la respiración, esperando ver si el puente entre esos dos mundos es finalmente construido o si el abismo entre ellos se vuelve de una vez por todas insalvable. El futuro, literalmente, está en sus manos. Al final, cuando quitamos todo el ruido, esta historia no va sobre reyes, príncipes o el futuro de una institución milenaria. Es mucho más simple y universal que todo eso. Va sobre una familia. Una familia, como tantas otras en el mundo, rota por el dolor, los malentendidos y la incapacidad de comunicarse. La única y verdadera tragedia es que sus problemas personales, esos que cualquiera de nosotros podría tener, tienen consecuencias de estado. Su drama privado se convierte en un asunto público que afecta a millones. Llevan una corona, sí, pero es una corona de espinas que les magnifica el dolor y les impide sanar en privado. El rey Carlos, en su momento de mayor vulnerabilidad humana, les ha entregado a sus hijos el artefacto más poderoso y peligroso de todos, su última voluntad. Una voluntad que es, a la vez, una orden de un soberano, una súplica de un padre y un chantaje emocional casi perfecto. Les ha puesto sobre los hombros una carga imposible, obligándoles a confrontar el abismo que los separa. Les ha recordado que la sangre supuestamente es más espesa que el agua. Pero también ha puesto en evidencia una verdad mucho más dolorosa, que las heridas a veces son más profundas y más vastas que el océano que ahora mismo hay entre ellos. Y si algo nos enseña esta historia, si hay una lección que podemos sacar de todo este salseo real, es una muy simple y muy humana. Que al final del día, ni las coronas de oro, ni los palacios de mármol, ni todo el poder del mundo pueden protegerte del dolor de una familia rota. Porque ese es un tipo de pobreza que ninguna riqueza puede curar, y una herida que ninguna medicina, ni siquiera el tiempo, parece capaz de cerrar. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya resultado tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que la última voluntad de un padre es suficiente para sanar una herida tan profunda? ¿O pensáis que ya no hay vuelta atrás para William y Harry? Dejádmelo saber, que os leo en los comentarios. Y como siempre, si no sabéis qué comentar, me podéis dejar este emoticono de un corazón roto en los comentarios y yo os daré like tan pronto como pueda. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de estas historias que nos demuestran que, al final, la historia siempre va sobre personas. Muchas gracias a los miembros del canal por su apoyo. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Ciao!